Listo. Ok, gracias. Buenas noches, mis hermanos. Hoy en esta noche tan maravillosa queremos invitarles y compartirles hoy un excelente y am, muy discutido dogma de la Iglesia Católica, que es María Inmaculada. Va a haber dos expositores. Uno de nuestros expositores es la señora Rose, y la parte de los hermanos cristianos evangélicos, y de parte de nuestros hermanos cristianos católicos va a ser nuestro hermano Boris Lenzoto. Voy a decir el formato de cómo va a ser esta exposición, este debate, este compartimiento de la palabra de Dios. Vamos a comenzar con 20 minutos de exposición, pero primero va a haber un minuto de presentación de cada una de las personas que están aquí. Va a haber 10 minutos de refutación, 10 minutos de contrarrefutación, una pregunta y una respuesta. La pregunta va a tener un minuto y la respuesta van a ser 3 minutos. Y también vamos a tener un minuto de despedida. Todo esto se va a estar transmitiendo en el perfil de nuestra hermana Rose y en el canal de nuestro hermano Boris, Iglesia Católica, para que todos los hermanos que nos van a estar viendo, que van a estar viendo este compartir de la palabra de Dios, puedan seguir compartiendo el link y puedan mandarlo a más hermanos, porque esto va a ser muy interesante, que todos comiencen a aprender más de lo que es su fe. Y bueno, para no decir nada más, quiero pasar en su primer minuto a nuestra hermana Rose para que ella se presente, que diga su nombre completo y que diga de qué iglesia o denominación pertenece. Adelante, hermana Rose. Bueno, buenas noches a todos. Estamos acá para compartir el debate con Boris, el tan esperado debate que fue suspendido, postergado mil veces. Bueno, ya saben todos que soy cristiana evangélica y nada, estaré defendiendo, mi posición será defender que María no es inmaculada. Bendiciones a todos y bueno, le paso el saludo a Boris. Ok, pues entonces nuestra hermana nada más ocupó la mitad de su tiempo y pues no sé si quiere ocupar sus otros 30 segundos, hermana Rose, o lo deja así. No, está bien así. Me parece que presentación no, no preciso mucho. Ok, muchas gracias. Entonces le pasamos el micrófono a nuestro hermano Boris Soto. Por favor, prende tu micrófono, Boris, y preséntate ahora. Ok, muchas gracias al canal de Ross por acogernos en este debate tan interesante. Mi nombre es Boris Soto, pertenezco a la Basílica Menor de San Francisco de Asís. Les estoy hablando desde La Paz, Bolivia, y para mí es un placer, va a ser un honor el poder compartir con todos ustedes la palabra del Señor y también la postura de nuestra Santa Iglesia Católica. Agradecerte a ti, Ubaldo, también por hacernos de moderador esta vez, una persona hidalga, una persona también muy íntegra, y siempre te tengo en la estima, tú sabes muy bien eso, y también agradecer a Rose Angels por acogernos en su muro personal, y también pues por aceptar este reto, aceptar este debate que es muy interesante, ¿no? Ya pactado, como lo había dicho Rose, pero postergado, y esta vez pues lo concretamos, aunque espontáneamente. Ya estábamos listos, ya estábamos preparados y pues lo concretamos y vamos a estar compartiendo este debate que va a estar muy interesante, ¿no? Adelante, Ubaldo. Ok, tiempo. Gracias, Boris. Sabes también que se te estima mucho, brother. Y bueno, para comenzar, entonces yo les quiero pedir a cada uno de los hermanos que van a estar viendo este debate, este compartir de la palabra más bien, que comiencen a mandarlo a otros lugares, con otros hermanos, para que también ellos se vayan formando y vayan aprendiendo mucho más, tanto del lado evangélico como del lado católico, que vayan aprendiendo más lo que es su fe. Y les pido a cada uno de ustedes que ustedes mismos agarren un cuaderno, tomen nota de todo lo que se va a decir aquí, para que cada quien de ustedes dé su propia opinión personal, que no se dejen llevar de que digan o quieran haber descalificativos, porque eso no va a haber en este debate, y que reluzca la verdad, porque la verdad es la que tiene que salir a relucir. Bueno, pues entonces, no habiendo más
cosas que decir, vamos a comenzar con sus 20 minutos de exposición de nuestra hermana Rose. Aclaro, exposición. La exposición, por favor, tanto de un lado como del otro tiene que ser igual y después comienzan las refutaciones. Primero son 20 minutos de exposición y pues yo le pido a mi hermana Rose que en este momento, a partir de ahora, prenda su micrófono y adelante, hermana Rose. Prenda su micrófono, Bueno, hermana, por favor. muchas gracias, Ubaldo. Voy a empezar, ¿ya está? ¿Corriendo el tiempo? Voy a comenzar Exacto. dando, voy a comenzar dando dos versículos a modo de introducción. El primero es 1 de Pedro 2:22 y el segundo es Romanos 3:23. 1 de Pedro 2:22 dice, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Claramente, la palabra de Dios nos muestra una única excepción al pecado y es exclusiva para Jesús. Yo quisiera que mi oponente católico me explique por qué María no entra junto a Jesús en 1 de Pedro 2:22 y cómo quitaría a María de ese todos de Romanos 3:23, porque claramente eh, no se puede demostrar la excepción al pecado para María. Es solo un invento católico y no algo escrito en la Biblia inspirada por nada más y nada menos que el Espíritu Santo. ¿Quién tiene más para el católico? ¿Quién tiene más peso para el católico? ¿El Espíritu Santo o sus tradiciones que contradicen al Espíritu Santo? Y esto solamente es una introducción, porque ahora quiero que vayamos a Hebreos 10. Obviamente por cuestiones de cronómetro no voy a leer todo Hebreos 10, pero sí voy a sustraer sí voy a sustraer de este capítulo bíblico ciertos versículos, porque en Hebreo 10 se muestra una de las razones más claras y más contundentes por las cuales Jesús es único sin pecado. Todos sabemos que el único que podía salvarnos del pecado era Jesús, por ser el Cordero Santo, sin mancha alguna. Si María fuera sin mancha de pecado, ella debería aparecer en Hebreos 10, y tendría que aparecerse como una cordera, igual de inmaculada que Jesús, o adherida a su Hijo, como dice el libro de Catecismo, pero sin embargo vamos a tirar abajo esta mentira de que María es como el Cordero Inmaculado de todo pecado. Dice Hebreos 10:5. Por lo cual entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda por el pecado no quisiste, más me preparaste cuerpo. Si María calificara como sin pecado, entonces Hebreos 10 debería decir, nos preparaste cuerpo. Sin embargo, Hebreo 10 solo dice, me preparaste cuerpo, solo en referencia a Jesús, la única excepción de pecado. También en Hebreos 17 dice, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Pregunta, Boris, ¿por qué dice Hebreos 17, está escrito de mí y no dice está escrito de mí, de mi madre María? No sé qué vas a responder, ni sé lo que vas a hacer, pero de antemano te digo el por qué. Y el por qué es justamente porque nadie podía cumplir la ley. Por eso es que Dios envió a su Hijo unigénito. Lo leemos en Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Si María fuera sin pecado, entonces ella sería la autora de Hebreos 10 y Juan 3:16. Si María o cualquier ser humano tuviera las características del unigénito del Padre, por demás o sin sentido, habría enviado a su unigénito. Ni siquiera por adhesión María es sin pecado. Vamos a leer Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y la muerte por el pecado, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. La palabra utilizada en este texto es antropos. Este término denota que habla de todos los hombres, es decir, de toda la humanidad, no excluyendo a mujeres. Juan 1:8 dice, si decimos que no tenemos pecados, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. La pregunta que surge a raíz de primera de Juan 1:8 es, ¿por qué el catolicismo hace de María una mentirosa y pone en su boca y su actitud cosas que ella jamás se atrevió a afirmar? María se reconoció a sí misma como pecadora, dice Lucas 1:46 y 47. Engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Si prestamos atención a las palabras mi Salvador, vamos a entender por qué María se estaba proclamando a sí misma como pecadora. Te invito, Boris, a que leas Marcos 2:17 que dice,
No son los sanos los que necesitan un médico, sino los enfermos. No vine a llamar justos, sino a pecadores. Claramente María necesitaba del llamado de Dios porque Dios vino a llamar pecadores. Pero si a mi oponente católico aún no le queda claro, vamos a ver más evidencia del pecado de María. Vamos a leer Lucas 2:24 que dice: y para dar la ofrenda, conforme a los que dice la ley del Señor, un par de palomas y 2 tórtolos. Presta atención a esto, Boris, porque si leemos el Levítico 2, del 6 al 8, sabemos que por ley se expiaba la iniquidad de la mujer que daba luz. Dice Levítico: y cuando se cumplían los días de su purificación, ya sea por hijo o por hija, traerá un cordero de 1 año por holocausto y una paloma para expiación a la puerta de la tienda de reunión al sacerdote para ofrecerla delante del Señor, y hará expiación por ella. Entonces será limpiada del flujo de sangre. Esta es la ley de dar a luz un niño, pero si tus posesiones son insuficientes para un cordero, entonces tomarás 2 palomas o 2 agapornis, una para el holocausto y otra para la expiación. Así, el sacerdote hará expiación por ella y quedará limpia. Como puedes ver en Lucas, en paralelo con la ley descrita en Levítico, María llevó 2 palomas, una para el holocausto y otra para expiación. ¿Expiación de qué? De los pecados. A modo de resumen, ya hemos visto que Jesús únicamente tiene excepción al pecado en las Escrituras. Es el autor único protagonista de Hebreos 10, de Juan y tantos versículos que ponen a su persona como única libre de pecado. Y también hemos visto cómo no ocurre esto en las Escrituras para María, a quien sí evidencia la santa palabra de Dios como pecadora. Pero ahora vamos a ver algunos muy flojos argumentos católicos para tratar de mentir que María es inmaculada de pecado. El primer falso argumento es decir que por ser el fruto de su vientre bendito, entonces ella era sin pecado. Si esto fuera cierto, entonces en Deuteronomio 28:4 al 6 tendríamos un montón de inmaculados más, porque dice: benditos serán los hijos de tu vientre, así como las cosechas de tu tierra y los terneros y corderos de tus rebaños. Tu canasta y tu amasadura serán bendecidas. Serás bendecido en todo lo que hagas. Pregunta a mi oponente católico, en Deuteronomio 28:4, ¿se está hablando de gente inmaculada de pecado? Claro que no. Ese bendito serán los hijos de tu vientre no implica ser inmaculado. Ahora vamos a leer la misma situación en Abraham, leyendo en Génesis 24:1. Abraham ya era viejo y el Señor lo había bendecido en todo. Si la argumentación católica fuera cierta, entonces Abraham debería ser también inmaculado, por ser sumamente bendito por Dios. Otro argumento del catolicismo romano para mentir que María era inmaculada de todo pecado es aferrarse al hecho de que fue llena de gracia. Primeramente, cabe destacar que Dios no nos proporciona distintos niveles de gracia. Es decir, todos quienes estamos llenos de la gracia de Dios, no estamos llenos de media gracia. Es simplemente absurdo. Dice Juan 3:34, porque el enviado de Dios habla las palabras de Dios porque da el Espíritu sin limitaciones. Como podemos ver, Dios no nos da el Espíritu Santo a medias, y lo mismo ocurre con su gracia. El Espíritu Santo es tan o más importante que la gracia, porque el Espíritu Santo es una persona, es Dios mismo. La gracia no lo es. La gracia es un favor de Dios. Por ende, ser llenos del Espíritu Santo es algo tan fuerte y tan significativo como lo es ser lleno de la gracia de Dios. Y a lo que voy con esto, Boris, es que a todos los creyentes están llenos del Espíritu Santo, no solo María. Dice Hechos 4:8, entonces Pedro, lleno del Espíritu, les dijo: autoridades y líderes del pueblo. Dice también Lucas 1:55, nunca beberá vino ni bebida fermentada y será lleno del Espíritu Santo. Ser lleno del Espíritu Santo es un favor divino tan grande como la gracia, o quizás mayor. Todos los verdaderos cristianos están llenos del Espíritu Santo, porque Dios no da su Espíritu Santo a medias o limitado. Por lo tanto, la gracia de Dios, que es otro favor divino, sigue el mismo camino que no se da por medida. Si a Boris le quedan dudas de que no somos llenos de gracia a medias, o si quiere inventar que solo María es quejaritomene, vamos a usar el Nuevo Testamento escrito en griego, que tengo en mis manos, que no lo puedo mostrar porque tengo la cámara apagada, y este verbo en griego aparece 2 veces en el Nuevo Testamento, primero en Lucas 1:48
Y segundo, en Efesios 1:6. En Lucas 1:48 sí se aplica a María, pero la misma forma del verbo se aplica a todos los creyentes en Efesios. Dice Efesios 1:6, para alabanza de la gloria de su gracia, la cual nos hizo aceptos en el amado. Ahora, entonces ser lleno de gracia es un favor menos profundo que ser lleno del Espíritu Santo. Y Juan el Bautista, en Lucas, lleno del Espíritu, pecó. Con toda razón nos muestra la Biblia que no son requisitos exclusivos y menos indicativos, y mucho menos indicativos de que uno es inmaculado de pecado. Es una mentira católica eso de que ser lleno de gracia es sinónimo de ser inmaculado, es una falacia, a menos que Boris me pueda demostrar que el valor del Espíritu Santo es menor que la gracia. Por si no queda claro, Efesios 1:6 nos muestra que ser lleno de gracia no es exclusividad de María. También podemos ver versículos como 2 Corintios 2:8 que dice, y Dios puede hacer abundar en vosotros toda gracia, para que teniendo siempre en todo suficiencia abundes en toda buena obra. Hechos 4:33 nos dice, y los apóstoles dieron testimonio con gran poder de la resurrección del Señor Jesús, y en todos ellos hubo abundante gracia. Juan 1:16 dice, y también todos recibimos de su plenitud y gracia sobre gracia. Y acá en Juan se utiliza un término que es pleroma, que significa lo que llena o con lo que algo se llena, plenitud, abundancia. Así que esa plenitud de la que habla Juan no es aplicable únicamente a María, sino que a todos nosotros, quienes recibimos de Dios gracia sobre gracia. No sé si utilicé todo mi tiempo, pero creo que está clarísimo que hay exclusividad solamente para Jesús en las Escrituras como libre de pecado. Claramente las Escrituras muestran a una María pecadora y claramente discutir el término en griego es una pérdida de tiempo porque Dios no da su gracia menos y porque ser lleno del Espíritu Santo es quizás tan igual o más importante que ser lleno de gracia, y no por eso significa que seamos inmaculados. Lo mostré con Abraham, lo mostré en Efesios 1:6 y en tantos otros versículos que he leído que muestran a los creyentes llenos de la gracia de Dios, y eso no significa ser inmaculado. Y sobre todo lo más importante que dice Hebreos 10, la razón más importante por la cual nuestro Señor es Dios y sin pecado, es que Él es el único que podía cumplir con ese sacrificio que ningún otro hombre podía, porque lógicamente somos pecadores, salvo Él, salvo Jesús, que es el único sin pecado, el único que podía pagar ese precio. Lo describe perfectamente Hebreos 10 y no aparece María por ningún lado como adherida a su hijo, como mal tuerce el catolicismo o el libro de catecismo romano. No sé cuánto tiempo tengo, pero también me gustaría hacer una acotación de Hebreos 4:15, que dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino alguien que como nosotros pasó por toda clase de tentaciones, pero sin pecado. Nuevamente en Hebreos 4:15 vemos una excepción al pecado solamente para Jesús, y no dice que María tampoco está incluida en Hebreos 4:15. Dice Juan 8:46, ¿quién de ustedes puede acusarme de pecado? Si digo la verdad, ¿por qué no me creen? Nuevamente vemos una excepción para el pecado de Jesús. Y bueno, y también quiero citar Apocalipsis 5, versículo 2 al 5, que dice, vi un ángel poderoso que proclamaba a gran voz, ¿quién es digno de romper los sellos y abrir el libro? Pero no había nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, ni bajo la tierra, que pudiera abrir el libro o siquiera mirarlo. Lloré mucho porque no se encontró a nadie fuera digno. Y prestemos mucha atención a esto. No encontró a nadie que fuera digno de abrir el libro y mirarlo. Entonces, vio uno de los ancianos, me dijo, no llores. He aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ganó para abrir el libro y sus 7 sellos. Claramente el único capacitado para abrir esos sellos, para abrir el libro y los 7 sellos, era Jesús, porque era el único libre de absolutamente todo pecado. Si María fuera sin pecado, entonces ella podría haber abierto el libro. Sin embargo, no se describe tampoco en Apocalipsis 5, del versículo 2 al 5. Y bueno, no sé cuánto tiempo tengo, pero paso el tiempo. Rose, Ubaldo. Rose, todavía tienes 6 minutos.
6 minutos, no, pero paso el tiempo porque tengo un poco complicada con el bebé. Así que por ahí voy Ok, redondeando. si quieres los otros 6 minutos, te los puedo poner a más adelante, te lo voy poniendo 3 minutos y 3 minutos, como tú gustes, o si ya los quieres dejar ahí, los dejamos ahí. Está bárbaro, no sé si perfecto. Ok, gracias, Rose. Entonces, acaba de terminar su tiempo nuestra hermana Rose. ¿Puedes apagar tu micrófono, por favor, Rose? Sí, sí, gracias. Gracias. Bueno, pues como todos acaban de oír, esta Rose acaba de terminar su primer tiempo, su primera exposición, lo que es su exposición. Y bueno, pues ahora vamos a continuar con nuestro hermano Boris Glenn. Pero antes de continuar con nuestro hermano Boris Glenn, vayan por favor al perfil personal de nuestra hermana Rose, porque ahí es donde se está transmitiendo. Todas las personas que ahora están viendo, si nos hacen el favor de compartirlo. Y también podemos verlo o lo vamos a ver en el canal de nuestro hermano Boris Glenn, Iglesia Católica. Bueno, pues entonces ya estamos listos. Por favor, hermano Boris, prende tu micrófono y comienzas con tus 20 minutos Amén. ahora. Ok, muchas gracias, Ubaldo. Tal vez para los que se pregunten aquí si Boris comienza a refutar acá, no, voy a aclararles algo. Este tiempo es de exposición y vamos a reservarnos las refutaciones y todo aquello para el segundo tiempo. Ahora voy a decir nosotros en lo que la Iglesia Católica cree. La Iglesia Católica cree con la Inmaculada Concepción. Esto tú lo puedes encontrar claramente en el numeral 490 del Catecismo de la Iglesia Católica. Esto es lo que todos creyen bueno, esto es lo que todos los creyentes católicos saben, esto es lo que todos los creyentes católicos pues creen, esta es la fe de nosotros los católicos, y te dice claramente, ¿no? Para ser la madre del Salvador, María, dice, fue dotada por Dios con dones a la medida de una misión tan importante. O sea, por esta misión tan importante, Dios le había dado dones a esta María. Vamos a encontrar aquí palabras muy claves como son los dones, como son aquellas cosas que el mismo Dios le da, que el mismo Dios le otorga. Y esta parte subrayen. Primero, ¿no? Para que no nos perdamos. Dice que a María, por la misión de que tenía que ser la madre de este mismo Jesús, de este mismo Dios con nosotros, este mismo Emanuel, este mismo Jesús, Dios salva o Dios salvador, es traducido, ¿no? Del nombre del mismo Cristo, significa Dios salva, Dios salvador. Entonces, para que sea la madre de esa persona, para que sea la madre de esa misma carne, de ese mismo cuerpo inclusive que tiene el mismo Señor Jesucristo, Dios, el mismo Yahvé, le había puesto, pues, le había entregado unos dones muy importantes, ¿no? O sea, que te digo, unos regalos, unos dones, algo específico solamente para ella, para esa misión tan importante. Y esto lo encuentras también en la Constitución, Lumen Gentium, en el artículo número 56, y esto lo puedes revisar también tú, que tienes el acceso ahí en cualquier parte, ¿no? A través del Internet también, ya está colgado en la página oficial de la Iglesia Católica. El ángel Gabriel dice, en el momento de la anunciación, la saluda como llena de gracia. Otro término que también nosotros vamos a estudiar, que nosotros también vamos a ver y vamos a revisar porque es muy importante este término y vamos a ver si en el Nuevo Testamento, en alguna parte del mismo Nuevo Testamento se pronuncia un quejarito menos para los hombres o un quejarito meni para las mujeres. Vamos a ver si es que se pronuncia ese nombre. Y si no, pues ustedes ya van a tener el veredicto. Esto está en Lucas 1:28, vamos a comenzar con eso, y en efecto dice, para poder dar el asentimiento libre de su fe al anuncio de su vocación, era preciso que ella estuviese totalmente, dice, conducida por la gracia de Dios. Es preciso que ella esté totalmente, o sea, antes de su concepción incluso, en su concepción, desde el inicio de su misma vida, desde el inicio de su concepción hasta el final de su vida, esta María tenía que estar conducida por la gracia de este mismo Dios. ¿Qué es la gracia? Algo muy importante que nosotros tenemos que saber. La gracia es es un medio, ¿no? Que nosotros tenemos, que el mismo Cristo trae para nosotros, el mismo Cristo, ¿no? Para nosotros, estoy hablando para nosotros, trae para que nosotros podamos llegar a ser hijos de este mismo Dios, para que nosotros nos religuemos con este Dios, para que nosotros pues podamos alcanzar ¿qué?
la salvación. La gracia es un medio, es el medio de salvación, es el medio para que nosotros alcancemos esa plenitud. María, esta misma gracia, de acuerdo a la palabra que Jaritomeni, lo tenía muchísimo más antes. Y no simplemente por creer en Jesús y porque Jesús le haya encomendado a ella. Porque recordemos que Jesús todavía no había venido al mundo y tampoco había entregado su cuerpo, o sea, no había sufrido lo que se llama la pasión, lo que se llama pues el misterio pascual, no había sufrido eso, no había sufrido la pasión, la muerte ni la resurrección todavía, ni siquiera había nacido aquí en este mundo, pero ya el ángel Gabriel, a esta misma María, como sustantivo, la llama llena de gracia. ¿Cómo puede ser posible que María esté llena de esa gracia, que nosotros lo admitimos y tenemos la gracia cuando el Señor Jesucristo ya entrega su vida? En el tiempo de María, todavía el Señor Jesucristo no había entregado su vida, pero María ya tenía ese don de gracia. Eso también tenemos que reconocer y tenemos que analizar. Punto muy importante que también nosotros vamos a jugar más importante con este mismo término, que es Quejaritomeni. Vamos a jugar, vamos a, pues bueno, darles a conocer a estos misterios que son de verdad muy explícitos, ¿no? Dentro de la palabra del Señor. En el 491 del numeral, perdón, del Catecismo de la Iglesia Católica te dice, a lo largo de los siglos, la Iglesia, ahí está, a lo largo de todos los siglos, ¿no? Incluso te voy a mostrar ahorita un documento de los primeros siglos donde se creía en esta Inmaculada Concepción de María. Y dice, a lo largo de los siglos, la Iglesia ha tomado conciencia de que María, llena de gracia, y vuelve a repetir la frase llena de gracia, por Dios en Lucas 1:28, había sido redimida, ahí está, redimida, vuelvo a repetir esta frase que es muy importante, esta palabra, la redención, que nosotros lo tenemos cuando el Señor Jesucristo muere, cuando nosotros nos bautizamos, cuando nosotros pues tenemos fe en el mismo Señor Jesucristo, tenemos esa redención recién y alcanzamos con esa redención pues nuestra salvación también y al final de nuestra vida, al final pues de nuestro juicio. Y dice, esta redención ya ha sido María redimida desde su concepción, o sea, ya desde que había nacido, o sea, desde mucho antes, perdón, de que había nacido, ya María tenía esto, este don de Dios. Por eso es que el artículo que aquí va a ser un determinante para que nosotros podamos decir, ah, María lo tenía ya desde mucho más antes. ¿Quién le ha entregado esto? Por eso el término jarito también va a ser un determinante, porque te va a decir que Dios le ha entregado, o sea, le ha puesto, por eso se llama don, le ha puesto esta gracia, ¿desde cuándo? Desde el qué, o sea, desde mucho más antes de que María estuviese nacida en este mundo. Y eso lo vamos a dar a conocer también con los libros proféticos de Isaías, por ejemplo, cuando te habla textualmente, y Mateo te lo afirma y te dice, todo lo que hablaba Isaías ahora se está cumpliendo. Y vamos a ver aquí, dice, en lo que confiesa el dogma de la Inmaculada Concepción, proclamado en 1854 por el Papa Pío IX. Ya en los primeros siglos se practicaba y se conocía de esto, ¿no? De la Inmaculada Concepción de María Inmaculada y todo eso. En 1854, el Papa el Papa Pío IX lo había establecido. ¿Por qué? Porque a petición de los mismos en el siglo VII, en el siglo IV, incluso tú puedes ver cómo se pedía que pues bueno, que se establezca este dogma, cómo se pedía en cuanto a lo que es el canon, así se llamaba, ¿no? Esa carta que es muy importante se llama canon, donde se pide pues al mismo Santo Padre que esto ya se dé, ¿no? Y en 1854 se establece ya como dogma de la Inmaculada Concepción a través de Pío IX. Y te dice, ¿no? Claramente, te dice, la bienaventurada Virgen María, esto está en la Bula Infabilis Deus, en el Dessinger 2803 también lo puedes encontrar, y esto es del mismo Papa de Pío IX, ¿verdad? Te dice, la bienaventurada Virgen María fue preservada inmune de toda mancha, ahí está, de toda mancha, de todo pecado original en el primer instante de su concepción, por singular gracia y privilegio de Dios omnipotente. En atención a los méritos, y esto es muy importante que ustedes puedan entender, no es porque María sea una diosa, no es porque María
sea ella solita o para ella solita, para que ella goce de esto solamente ella. No, esto te lo está diciendo, esto es en atención. O sea, porque su Hijo de Dios tenía que nacer en este mundo sin tacha, sin mácula, tenía que nacer el Hijo de Dios, tenía que ser este mismo Emmanuel, tenía que ser este hombre totalmente limpio de cualquier pecado original. En esa misma atención, pues hace a María llena de gracia y este privilegio de Dios omnipotente en atención a los méritos de Jesucristo, Salvador del género humano. O sea, porque Jesucristo es perfecto, porque Jesucristo no tiene mancha, no tiene pecado, la madre tenía que ser precisamente. Porque aquí hay un versículo muy importante, el cual también vamos a estudiar, donde te dice que este niño es el fruto, y te lo dice claramente así, es el fruto de María. Este niño, este Dios con nosotros, este Jesucristo en carne, cuando te dice el mismo San Pablo, este mismo en carne es el mismo Dios que se ha manifestado ante nosotros. Este mismo Dios, este mismo Cristo, es sin mancha porque es el fruto de María. Dios preserva a María y le hace llena de gracia, o sea, no puede haber pecado cuando hay esa plenitud de gracia en un cuerpo, llamémoslo así, ¿no? En un sujeto. Cuando ese sujeto está lleno de gracia, no cabe ni el mínimo pecado. Cuando esa persona está llena de gracia, gracia con Dios, gracia de Dios, dádiva de Dios, don de Dios, no puede haber, no puede haber, y vuelvo a repetir, no puede haber pecado, porque ya no sería una gracia plena, una gracia llena, ya no habría en ese cuerpo, sino sería, como dice nuestra amiga también cuando había expuesto, sería una gracia a la mitad, sería una gracia mediocre, por eso se llama llena de gracia, o sea, no cabe, te está diciendo el autor aquí, no cabe en ella pecado, porque está llenita de Dios, está llenita de ese favor de Dios que a nosotros nos redime de todo pecado. La gracia nos redime de todo pecado, la gracia nos lleva a la salvación y esto es lo que tenía la misma María. Por eso dice Dios mi Salvador. ¿Por qué dice Dios mi Salvador la misma María? Porque este mismo Dios ha introducido, ha puesto en ella esa gracia total, esa gracia plena en ella para que sea preservada, reservada de todo pecado. Y cuando nosotros preguntamos desde cuándo esta María ha sido preservada, reservada, es desde su concepción. Y esto te lo dice quién? Isaías 7:14. Isaías 7:14 te dice que Dios ya había predestinado, y esto ténganlo muy, muy presente, muy consciente, ya había predestinado una mujer, había preconfigurado una mujer que iba a dar a luz a un niño que se iba a llamar Emmanuel, o sea, Dios con nosotros. Esta mujer entra dentro de este calificativo, o mejor dicho, este artículo que, ¿no? Que, Jarito y Meni. Esta palabra que, Jarito, Meni, está compuesto por tres palabras. La primera palabra, que es un artículo, es el que. ¿Y qué significa el que? Te está diciendo que desde muchísimo más antes, desde el dato más antiguo que tú tengas de esa persona, de ese sujeto, desde ese momento ya te está diciendo, y conjuega con el jarito que te dice, puesta en gracia o puesta llena de gracia, y el meni que te dice que es una persona femenina, ¿no? O sea, te está diciendo que ya desde muchísimo más antes esta persona ha sido puesta en gracia, en plenitud de gracia. ¿Desde cuándo? Desde mucho más antes. ¿Y qué persona es? El meni te va a decir que es una persona singular, o sea, es una sola persona y que es femenina. En este caso es la misma Virgen María. Pero vamos a irnos ahorita a los estudios más profundos de eso. Voy a terminar eh, demostrándoles pues lo que enseña la Iglesia Católica. Y te dice en el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 492, te dice, esta resplandeciente santidad del todo singular, de la que ella fue enriquecida desde el primer instante de su concepción, ahí está, esto lo encuentras también en el Lumen Gentium, en el artículo 56, dice, le viene a toda entera a Cristo, ella es redimida de la manera más sublime en atención a los méritos de su Hijo.
el Padre la ha bendecido, dice, con toda clase de bendiciones espirituales en los cielos y en Cristo, dice. Esto está en Efesios capítulo 1, versículo 3. Más que a ninguna otra persona creada. Él la ha elegido en Él antes de la creación del mundo. Ahí está. Él la ha elegido en Él antes de la creación del mundo para ser santa, ahí está, para ser santa e inmaculada en su presencia en el amor. Esto lo puedes ver en Efesios capítulo 1, versículo 4, cuando te habla de esa predestinación de estos mismos elegidos de Dios, de estos mismos santos, y en la cabeza siempre María, en cuanto a lo que es los planes salvíficos de Dios, lo que se llama, ¿no?, la misión salvífica universal, ¿no? Y término teológico totalmente que también ustedes tienen que entenderlo, va directo de la mano, pues, de lo que es el camino a la salvación. Los padres, dicen el numeral 493, dice, los padres de la tradición oriental llaman la Madre de Dios la Toda Santa, la Panagis, ¿no? La Panagia. La celebran, dice, como inmune de toda mancha de pecado y como plasmada y hecha una nueva criatura por el Espíritu Santo. Por la gracia de Dios, María ha permanecido pura, dice, de todo pecado personal a lo largo de toda su vida. Ok, ahora sí, vamos a comenzar. Ustedes ya han escuchado lo que enseña la Iglesia Católica, ustedes ya han escuchado textualmente todo lo que enseña nuestra Santa Iglesia Católica, basado en los textos bíblicos y basado también en la tradición apostólica, basado en la bula Infabilis Deus de este mismo Papa Pío IX, que había establecido este dogma tras haber siglos y siglos, desde los primeros siglos, ya ha enseñado esto la misma Iglesia Católica. Y te voy a dar un dato muy importante, te lo voy a leer un artículo que es muy interesante también. Te voy a dar pues este documento que para mí es uno de los mejores documentos demostrativos, y esto también lo cita el mismo Juan Pablo II. Este es un documento del siglo número 2, de una tradición ya desde el primer siglo, ¿no? Esto es del siglo número 2, pero una tradición practicada desde el primer siglo. Y esto te lo dice, y resucitó el tercer día. Vamos a ver aquí. Vamos a ver desde el 6, no desde el capítulo número 6, dice. Y mostró debilidad de su humanidad, expulsar al demonio fuera del género humano y para librar a los hombres, y fue muerto sepultado para que él había ordenado respecto a los cuerpos se cumpliese en su propia carne. Y mostró su pujanza contra el demonio, cumpliendo las antiguas profecías, y resucitó al tercer día, dice. Eh, dice, más adelante dice, celebremos su presencia cuando su madre, ahí está, celebremos, está hablando de Jesucristo, dice, celebremos su presencia cuando su madre fue transportada el día que él había preparado a sus elegidos y bien amados, y que no debe nunca dejar de existir. Reconozcamos, dice, su potencia para apropiarnos a sus ángeles celestes, ya a sus elegidos terrestres, patriarcas, profetas, apóstoles, mártires, fieles y fieles vivos y fieles muertos. Saludemos a la que ha sido, ahí está, todos esos patriarcas, profetas, apóstoles, mártires, fieles vivos y fieles muertos, dice, saludemos a la que ha sido puesta por encima de todas las mujeres, la Virgen, y te lo pone así, la Virgen sin tacha, la Virgen sin mancha. Adoremos a aquel que ha tomado de ella, ahí está, su cuerpo para que ni su divinidad ni su humanidad sufriese. Y este es un documento del siglo número 2, como te digo, de una tradición del siglo número 1, que se llama el Tránsito de María o Transitus Mariae, como tú quieras, pues buscarlo, lo vas a encontrar. Boris, te quedan 2 minutos, Boris. Ok, muchas gracias. Eso para comenzar, ¿verdad? Entonces, vamos a quedarnos aquí y vamos a, ¿cómo te podría decir? Demostrar de que desde los primeros siglos ya se creía en una María totalmente sin mancha. Tengo muchísimos más documentos para pues demostrarte que se creía desde los primeros siglos, desde los primeros pasos de la misma Iglesia Católica, que una María está absolutamente sin mancha. Los versículos que nosotros vamos a tocar también en esta misma exposición, como Lucas 1:28, Lucas 1:43 para adelante, van a ser los determinantes que te van a decir explícitamente
explícitamente, ni siquiera implícitamente, que María es la madre de este Dios y que esta misma María había sido preservada por este mismo Dios, por este mismo Yahvé que se conocía en el Antiguo Testamento, para que sea la madre del Señor, pero sin pecado. Porque si dijéramos que María tuviese pecado, el fruto de su vientre tendría que ser pecador. Y hay un argumento más que nosotros vamos a dar a conocer también en el segundo tiempo, cuando ya comience nuestro tiempo de refutación, cuando encontremos pues a esas acusaciones que María fue pecadora, totalmente falso, y lo vamos a dar a conocer también con pura Biblia. Vamos a contrastar los argumentos bíblicos que nos den y los argumentos bíblicos que nosotros tengamos con referencia a estos mismos pasajes que nos vayan a brindar. Adelante, Ubaldo Rodríguez. Gracias, Boris, te quedaron 20 segundos. Entonces, pues bueno, yo creo que sí ya dejaste tu tiempo. Y pues bueno, a todas las personas que nos están viendo en este momento, o las personas que han conectado en el canal el canal de nuestra hermana, que no es en sí su canal, es su perfil personal de Rose. Por favor, les pedimos a cada uno que compartan este video, este link, todo lo que se está llevando a cabo en este momento, porque se está tocando el tema de María Inmaculada, uno de los, una de las enseñanzas de la Iglesia Católica. Y pues bueno, ahora tenemos los 10 minutos de refutación de nuestra hermana Rose. Hermana Rose, ¿está lista? Sí, estoy lista. Ok, pues entonces su tiempo comienza ahora. Bueno, voy a empezar a tomar unas palabras que dijo Boris. Dice que María es dotada con los mismos dones que Jesús, básicamente, porque dice que Él es la madre del Señor. Este, si eso fuera cierto, entonces en Hebreos 10 no diría me preparaste cuerpo y diría nos preparaste cuerpo. Entonces yo le pregunto a Boris, si María está tan adherida a su hijo y es sin pecado igual que Él, ¿por qué en Hebreos 10, que se habla específicamente del Jesús como el Cordero sin mancha, sin pecado, este, ¿por qué dice ahí, me preparaste cuerpo? También dice Hebreos 17, está escrito de mí, no dice que está escrito de él, de María y de Jesús. Solo habla de Jesús, porque la Biblia solo tiene una excepción al pecado y es para Jesús. Hebreos 10 nos deja saber bien claro y bien contundente que Él es el Cordero sin mancha. Si María fuera igual que Jesús sin mancha, tendría que aparecer en Hebreos 10. Si la misión de María también fuera, como dice el catolicismo, una misión sin pecado, guardada de todo pecado, igual que Jesús, entonces ella sí o sí debería aparecer en Hebreos 10, debería decir nos preparaste cuerpo en Hebreos 10:5 y no debería decir me preparaste cuerpo, porque obviamente, reitero, solo habla específicamente de Jesús y no debería decir está escrito de mí, sino que debería decir está escrito de nosotros. También Apocalipsis 5, versículo 2 al 5, ya lo leí, ahí debería decir claramente que en la parte donde dice, porque no se encontró a nadie que fuera digno de abrir el libro y mirarlo, entonces los ancianos, entonces los ancianos me dijeron, no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ganó para abrir el libro y sus 7 sellos. Si María fuera inmaculada y tan digna, si María tuviera todas las características de Jesús, sin pecado, santa, perfecta, si las tuviera por adhesión al Hijo, entonces ella tendría que tener, no tendría que figurar también en Apocalipsis 5 y tendría que haber sido digna de abrir esos sellos. Y sin embargo, acá claramente hay uno solo digno para abrir esos sellos y ese libro que era Jesús. ¿Por qué? Porque es el único que tiene excepción del pecado. Después, otra cosa que me llama la atención es que hiciste una pregunta. ¿Cómo es posible que ella sea llena de gracia si la gracia, si Jesús viene después y ella está antes que Jesús? Primero, no nos olvidemos que Jesús es Dios, el verbo hecho carne. Y segundo, no nos olvidemos que la gracia de Dios no fue derramada solamente a partir del Nuevo Testamento. La gracia de Dios viene desde el principio. La gracia de Dios significa un favor inmerecido. Y desde que Adán y Eva pecaron, cuando eran dignos de la muerte, porque habían pecado,
Dios tuvo misericordia y tuvo gracia para Adán y Eva y mató, no me acuerdo textualmente Génesis, pero mató unos animalitos, hizo un sacrificio, sí, expió ahí el pecado de ellos dos. La gracia de Dios viene desde el Génesis, la gracia de Dios no viene a partir de María, eso es una mentira totalmente este, torcida del catolicismo romano. La gracia de Dios es desde el principio, la gracia de Dios para el ser humano es desde siempre, sino que Abraham no habría recibido la gracia de Dios, y nadie de antes de María habría recibido la gracia de Dios. Eso es absolutamente, totalmente torcido. La gracia de Dios viene desde Génesis. Después decir que María es sin pecado a causa de que es un ser inmaculado y que solamente un ser inmaculado puede engendrar otro ser inmaculado, que María tenía que ser inmaculada porque Jesús era inmaculado, es totalmente absurdo. ¿Por qué razón? Porque si así fuera, es un argumento que se tira fácilmente con algo lógico y muy sencillo. Si María fuera sin pecado, entonces la madre de María también tendría que ser sin pecado, la abuela, la tatarabuela y toda su descendencia hasta inclusive llegar a Eva. Y claramente hay un error, un error de lógica, un fallo de lógica en el catolicismo romano al afirmar que María tenía que ser inmaculada porque Jesús es inmaculado. Eso no tiene absolutamente nada que ver. Después decir que María nunca pecó porque bendito fue el fruto de su vientre, que también creo que lo dijo Boris, si seguimos esa lógica, Abraham también debería ser inmaculado, porque dice Génesis 24:1, Abraham ya era viejo, muy viejo, y el Señor lo había bendecido en todo. Eh, Como vemos, recibir bendiciones por parte de Dios, recibir un fruto en el vientre bendito, no significa ser inmaculado. Eh, Dice Efesios 1:3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en las regiones celestiales. ¿Cómo es eso? No solo María es bendita, no solo María es llena de gracia. ¿Qué pasó? Esteban también fue lleno de la gracia de Dios, dice la Biblia, y sin embargo eso no significa que Esteban fuera inmaculado. ¿Qué, esas afirmaciones no tienen absolutamente ningún sentido? Lo que sí vi fue a Boris citar a muchos de sus padres de la iglesia, pero hay una inconsistencia, porque si la verdadera iglesia, que es columna y fundamento de la verdad, nunca jamás en la vida predicó que María fuese inmaculada, y la única excepción para ser inmaculado de pecado es Jesús. Entonces, por qué predican? Hay una inconsistencia en el catolicismo romano o en sus padres católicos que obviamente o han torcido la Biblia directamente porque no concuerdan o no tienen nada que ver con lo que predicó la iglesia primitiva. No tienen nada que ver lo que predica la iglesia católica con la iglesia primitiva, sino que me demuestre Boris dónde se supone que está la excepción al pecado para María. No la hay. Este, Después, cuando habló mucho sobre ser lleno de gracia, del término en griego, yo no me voy a poner a discutir si María era o no era llena de gracia. Seguramente María era llena de gracia, pero todos los creyentes somos llenos de gracia. Y también notemos algo, todos los creyentes somos llenos del Espíritu Santo de Dios, nada más ni nada menos. Entonces, ser llenos del Espíritu Santo no puede ser algo menor que un don de Dios, que es ser lleno de gracia. Entonces, si mayor es ser lleno del Espíritu Santo, y todos los creyentes somos llenos del Espíritu Santo, y Juan el Bautista, lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre, pecó, ¿cuál es el requisito? No, significa que si ser lleno de gracia es menor, o es menor, o al menos que Boris me pueda demostrar que que un don de Dios sea mayor al mismo Espíritu Santo, a ser lleno del Espíritu Santo, a no ser que me lo pueda demostrar, entonces no es requisito ser lleno de gracia, no es un requisito para ser inmaculado, este, ser lleno de gracia, no es un requisito, no es algo que, aparte también creo que leí varios versículos bíblicos. Efesios 1:6 dice que dice, nuestro ser lleno, pero si no quedó claro, Efesios 1:6 dice que también dice, se lo aplica a ese término en griego, Efesios 1:6 también se lo aplica a todos los creyentes, o sea, todos somos llenos de gracia, eso no significa que seamos inmaculados. Segunda de Corintios 2:8 dice, y Dios puede hacer abundar en vosotros toda gracia para que teniendo siempre en todo,
para que temiendo siempre en todo suficiencia abundes en toda buena obra. O sea, ¿cómo es eso? Segunda de Corintios 2.8 dice que todos nosotros somos llenos de gracia y no por eso somos inmaculados. Hechos 4.33 nos dice, y los apóstoles dieron testimonio con gran poder a la resurrección del Señor Jesús, y en todos ellos hubo abundante gracia. En Hechos 4.33 también hay abundante gracia, y eso no significa ser inmaculado. Juan 1.16 dice, y también todos recibimos de su plenitud, y gracia sobre gracia. Y acá Juan está utilizando, lo dije claramente, un término que es pleroma, que significa lo que llena o con lo que algo se llena, plenitud, abundancia. Es totalmente absurdo decir que Dios llena a los creyentes con su gracia a media, no hay un término medio, no hay un porcentaje de gracia. Seguramente María era llena de gracia, pero todos los creyentes somos llenos de gracia a través de Jesús. Todos somos llenos de gracia y no por eso somos inmaculados. Como reitero, Esteban era lleno de gracia y no por eso era inmaculado. Entonces, también vamos a ver, Romanos dice bien claro, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos pecaron. La Biblia dice que ese todos es toda la humanidad. María entra dentro de esa humanidad, dentro de ese todos de Romanos. Excepción para el pecado solamente hay para Jesús. Primero Pedro 2.22 lo dice claro y contundente, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Dice todo Hebreos 10 que Él es el Cordero sin mancha y sin pecado, y en ningún lugar donde se menciona a Jesús sin pecado está María adherida a su Hijo como sin pecado. María solamente fue una mujer de Dios usada grandemente, pero no tiene ni por Rose, asomo los te méritos quedan, de Jesús. Rose, te Sí. quedan 3 minutos de los que te voy a adicionar del tiempo que tú habías dejado anterior. Ok, tienes tres Bueno, minutos. bueno, ya voy redondeando entonces. eh, bueno, básicamente todas las torceduras que vemos de los católicos son impresionantes. También si también si vemos, por ejemplo, uno de los argumentos católicos, ya que me quedan 3 minutos, ponen a María como arca de la alianza. Eso es otra exageración. Ah, María, arca de la alianza, eso es otro. No hay nada en la Biblia que indique que María sea prefiguración del arca de la alianza, es solo un abuso y una exageración de una tipología. Es abusivo poner a María como modelo del arca. Rose, Sí, Rose, por favor, métete al tema, no te salgas del tema, por favor. estoy en el tema. Además es ineficiente porque Juan, si en el cumplimiento tipológico, era el cumplimiento tipológico de Elías, y eso no significa que Juan el Bautista fuera como Elías, es decir, que no significa que las características de Juan eran las mismas. Por ende, poner a María como arca de la alianza para decir que era inmaculada también es un error. Estoy dentro del tema, ¿no? Bueno, redondeando, claramente, también hubo nuestro amigo católico nos leyó algo, Boris nos leyó algo que decía sobre el tránsito de María, leyó un documento. Me gustaría que lo volviera a leer porque, o que rectificara, porque ahí en parte dijo para que su divinidad lo sufriera. O yo entendí mal, o está hablando que está diciendo que María es divina. María no tiene características divinas. Si lo fuera, tendríamos que decir que es Dios y eso ya sería decir una herejía. Pero bueno, espero haber escuchado mal nada más. Te paso el tiempo, Ubaldo. Te queda 1 minuto, Rose, lo dejas de ir entonces. Sí, déjalo ahí. Ok, está muy bien, gracias, Ro. Y disculpa por la interrupción que te hice, pero es que ese mismo punto que tú tomas del arca también se ha utilizado para otras cosas de los dogmas. Por eso yo te interrumpí. Pero bueno, No, yo lo decía como que ella era, bueno, no sé si se entendió. ok, bueno, pues entonces puedes apagar tu micrófono, Rose, por favor. A todas las personas que nos están viendo hoy en esta noche, se está debatiendo un dogma de la Iglesia Católica María Inmaculada. Nuestra hermana Rose, por parte de los cristianos evangélicos, está dando toda su postura de los evangélicos que María no es inmaculada, y nuestro hermano Boris Glenn está de parte de la Iglesia Católica, es cristiano también, y él está poniendo la postura de la Iglesia, y ahora le tocan sus 10 minutos de refutación, perdón, a nuestro hermano Boris Glenn. Boris, ¿estás listo? Totalmente. Ok, pues tu tiempo comienza ahora. Bueno,
Le vamos a hacer ese favor a Rose, lo vamos a leer otra vez. Y dice así: reconozcamos su potencia para aproximarnos a sus ángeles celestes, a sus elegidos terrestres, patriarcas, profetas, apóstoles, mártires, fieles, fieles vivos y fieles muertos. Saludemos a la que ha sido puesta por encima de todas las mujeres, la Virgen sin tache. Otra vez. Saludemos a la que ha sido puesta por encima de todas las mujeres, la Virgen sin tacha. Adoremos a aquel que ha tomado, ahí está, adoremos, y ahora está hablando de Cristo, a aquel que ha tomado de ella, o sea, de María, su cuerpo, dice. De María, de esta Virgen sin tacha, Jesucristo dice que había tomado su cuerpo para que ni su divinidad, o sea, del Cristo, ni su humanidad del Cristo sufriese cambio en otra naturaleza o sustancia, sino para que fuese según lo que dijo el profeta Isaías, como una palmera saliendo de una tierra árida. Y ahí está claramente lo que te dice el tránsito de María. Documento de la tradición, ¿no? De la iglesia, y pues bueno, este documento también tú lo puedes ver y tú lo puedes revisar según a lo que creían también los apóstoles. Ahí también puedes encontrar bastantes rezos. ¿Qué nosotros más vamos a decir? Bueno, estos mismos, la oposición a que María es perdón, pecadora o tiene algún pecado, alguna mácula, alguna mancha, es nuevita. Esto no se podía poner, esto era impensado para el mismo Martín Lutero, esto también era impensado para el mismo, ¿qué te digo? Calvino, los mismos padres del protestantismo. Hablemos del protestantismo, que son sus antepasados de los mismos evangélicos, incluso toman la sola fide de Lutero, la sola escritura de Lutero, la sola gracia de Lutero, solo Cristo de Lutero. Todos esos principios son del protestantismo. Y estos mismos se oponen a su padre, que es el mismo Martín Lutero. Eso les pasa por no estudiar un poquito su origen. Martín Lutero te dice claramente, y te lo voy a leer las confesiones del mismo Martín Lutero. Dice: no cabe duda de que la Virgen María está en el cielo. Como ocurrió, no lo sabemos. Y ya que el Espíritu Santo no nos ha dicho nada acerca de esto, no lo podemos hacer artículo de fe. Es suficiente saber que ella vive en Cristo. La veneración de María está en las profundidades del corazón. Esto lo dice en el sermón del 1 de septiembre de 1522. Te vuelve a decir: ella es la mujer más encumbrada. Ahí está. El mismo Martín Lutero te dice que es la mujer más encumbrada y la joya más noble de la cristiandad después de Cristo. O sea, Cristo primero, después María, son las figuras más potentes del cristianismo, ¿no? El mismo Martín Lutero te está diciendo: es la criatura más encumbrada, imagínense ese término. Dice: ella es la nobleza, sabiduría y santidad. Ahí está, santidad, vuelvo a repetir, santidad personificadas. Otra vez, ella es la sabiduría y la santidad, o sea, toda santa, la santidad en sí, personificada en María, o sea, la persona de María es totalmente santa, te está diciendo el mismo Martín Lutero, te está diciendo claramente, ¿no? La santidad personificada. Nunca podremos honrarla lo suficiente. Esta, nunca podremos honrarla lo suficiente, aun cuando ese honor y alabanza debe serle dado en un modo que no falte a Cristo ni a las Escrituras. Ahí está. Dado que la alabanza que nosotros tenemos que darle a María, el mismo Lutero te está diciendo, el mismo Padre de ustedes mismos te está diciendo que a María se le alaba, pero que nosotros no podemos alabarle correctamente o concretamente, nunca alcanzaría nuestra alabanza, dice a María. ¿Por qué? Porque nos puede faltar inclusive, ¿no? Mencionar las virtudes que tiene María. Después te dice: ninguna mujer, te dice en la misma fiesta de la visitación, en el sermón de 1537, te dice: ninguna mujer es como tú eres más que Eva o Sara, bendita, dice, sobre toda nobleza, sabiduría y santidad. Ahora lo pone un poquito más de la santidad, ¿no? Bendita sobre toda nobleza, o sea, de cualquier noble de las personas,
de cualquier santo de las personas, te dice que ella es mucho más que eso. Y te está diciendo claramente, eres más que Eva, eres más que Sara, bendita sobre toda nobleza, sabiduría y santidad. Te sigue diciendo el mismo Martín Lutero en la explicación del Magnificat, y te dice, cada uno tendrá que honrar a María tal como ella misma lo expresó en el Magnificat. Ella elevó a Dios por sus obras, dice. Ella alabó, perdón, a Dios por sus obras. ¿Cómo podremos entonces nosotros alabarla? Dice. ¿Cómo podremos entonces nosotros alabarla? El verdadero homenaje de María es un honor de Dios, la alabanza de las gracias de Dios. María nada es por su propio mérito. Y ahí está el quejarito men. O sea, que Dios le ha dado esos méritos. Dice, María nada es por su propio mérito, sino por el mérito, ahí está, de Cristo. María no desea que vayamos a ella, sino a través de ella hacia Dios. Y te sigue diciendo, ¿no? El consuelo sobreabundante, bondad de Dios que el hombre pueda auxiliar en semejante tesoro. María es su verdadera madre, dice. Esto está en el Sermón de Navidad de 1522. Y vuelve a decirte en el Sermón de Navidad de 1529, María es la madre de Jesús y madre de todos nosotros, aunque Cristo solamente fue quien reposó en su regazo. Si Él es nuestro, debiéramos estar en su lugar, ya que donde Él está, debemos estar también nosotros. Y todo el que tiene, perdón, y todo el que Él tiene debe ser nuestro. Y su madre es también nuestra madre, dice en el sermón de Navidad de 1529. Y vuelve a decir el mismo Martín Lutero en el sermón sobre el día de la concepción de la Madre de Cristo, de la Madre de Dios, en 1527 te dice, es dulce y piadoso creer que la infusión, dice, del alma de María, ahí está, te está hablando ya del alma de María, ya se está metiendo un poquito más radical en este mismo Martín Lutero te dice, es dulce y piadoso creer que la infusión del alma de María se efectuó sin pecado, ahí está, se efectuó sin pecado original. Y ahí está el pacatazo tremendo. María no tenía pecado original para el mismo padre del protestantismo, para el mismo padre de estas mismas sectas como es el evangelismo, el pentecostal, el anabaptista y todos aquellos, el bautista, el presbiteriano, todas aquellas confesiones que ahora nosotros vemos, o el pentecostal unido, o el nazareno, todos aquellos que salen pues de esta misma raíz que es el mismo, que es la misma reforma y el mismo padre del protestantismo, que también ha enseñado a sus hijos la sola escritura, la sola fide. En este caso les está enseñando a sus hijos que María es inmaculada y les dice, es dulce y piadoso creer que la infusión del alma de María se efectuó sin pecado original, dice, ahí está, sin pecado original, el alma de Boris, María. te quedan ¿Sí? 2 minutos, Boris, 2 minutos. Ok, muchas gracias. Dice, de modo que en la mismísima infusión de su alma, ella fue también purificada, ahí está, en la misma infusión de su alma, dice, ella fue también purificada del pecado original y adornada con los dones de Dios, recibiendo un alma pura infundida por Dios. De modo que desde el primer momento que ella comenzó a vivir, fue libre de todo pecado. Y esto te lo dice en el sermón sobre el día de la concepción de la Madre de Dios, en 1527. Y vuelve a decirte, ella es llena de gracia, proclamada ser enteramente sin pecado. En la traducción de Martín Lutero, la palabra quejaritomene se leía como llena de gracia. Dice algo excesivamente grande, para que la gracia de Dios la llenara con todo bien e hiciera que ella esté libre de todo mal personal. Y esto te lo dice en el mismo libro de adoración de 1522, el mismo Martín Lutero te ha enseñado, te estoy hablando con puras palabras del mismo Martín Lutero, puros sermones del mismo Martín Lutero, puros escritos del mismo Martín Lutero, este mismo libro que he citado al final, que te dice que es libre de todo pecado, el padre del protestantismo, el padre de los mismos evangélicos, de los mismos pentecostales, de los mismos presbiterianos, de todas esas ramas que surgen del calvinismo, del zwinglianismo, de todas aquellas confesiones de fe, este mismo padre te está diciendo que María está sin pecado desde su concepción y también posteriormente. Esta criatura es la figura de la santidad, es la santidad, te dice, personificada. Adelante, Ubaldo. Tiempo. Gracias, Boris.
Bueno, pues ahora pasamos a los 10 minutos de contrarrefutación, a la refutación que ya se ha hecho por parte de, de, de las dos personas que están aquí en el panel. Pero antes de eso, quisiera decirles a todos los hermanos que se han estado conectando, las personas que están viendo esta transmisión, si pueden ustedes anotar todo lo que se está llevando en este debate o lo más importante que quieran ustedes, para que ustedes mismos sepan lo que es su fe en realidad y lo que enseña tanto la Iglesia Evangélica como la Iglesia Católica, que estamos debatiendo el dogma de la Iglesia Católica María Inmaculada. Bueno, y estamos aquí en el perfil personal de nuestra hermana Rose. Y también este debate se transmitirá en el canal de nuestro hermano Boris Glenn, Iglesia Católica, para que lo busquen y ustedes mismos puedan ver la verdad, porque la verdad nos hará libres a todos. Entonces, continuamos con el tiempo de nuestra hermana Rose. Rose, tu tiempo comienza ahora. Bueno, veo que Boris se ha tomado mucho tiempo en investigar sobre Martín Lutero y Calvino, los reformadores, los cinco solas, la sola escritura y toda la cosa. Yo no soy reformada, no soy luterana. Yo no pertenezco a la Iglesia de Cristo mediante Lutero, no pertenezco a la Iglesia de Cristo mediante Calvino ni mediante ningún reformador. Dice Hechos 20:28 que Jesucristo compró a la Iglesia con su propia sangre. Estamos hablando de que no somos parte de la Iglesia por la teología de Martín Lutero ni por la teología de ningún reformador. Y por esa razón es que yo no soy reformada. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. El único que es acá mi pastor, mi cabeza de mi iglesia es nada más ni nada menos que Jesucristo. A no ser que Boris me pueda demostrar que Jesús no murió por mí y por lo tanto yo no soy comprada a precio de su preciosa sangre y por lo tanto no integro esa iglesia de la cual hablas Hechos 20:28. Cometí un error garrafal al decir que yo soy luterana. A mí no me importa si Lutero exaltaba a María a grados similares a los del catolicismo, porque yo no soy luterana, ni sigo a Lutero, ni sigo a ningún reformador. Este, y una de esas, y te lo voy a decir, y te lo voy a mostrar con una prueba. Por ejemplo, yo tengo a Cristo como fundamento. Todo cristiano debe tener a Cristo como fundamento, de estar cimentado en la roca que es su palabra y solamente su palabra. Entonces, este, tú leíste sobre un sermón, dijiste que María deseaba que vayamos a través de ella a Dios. Eso es una total y completa herejía. Nadie puede ir a Dios si no es mediante su Hijo Jesucristo. Ya por eso te estoy diciendo que no creo en Lutero, ni creo en los sermones de Lutero, ni de ningún reformador. Yo solamente creo al único que murió por mí en la cruz. Eh, este, Revisá eso y checá eso, porque la verdad es una total herejía. María decía que vayamos a través de ella a Dios. Nadie puede ir a Dios si no es por medio de Jesús. Este, es un error cometiste un error al aceptar que yo tomo la teología de los reformados para mí. Este, y también dijiste que María es la madre de todos nosotros, como una especie de nueva Eva, como el Jesús del nuevo Adán, María la nueva Eva. Te digo, María no dio a luz al cuerpo místico de Jesús, que es la iglesia. María solo dio a luz al cuerpo físico de Jesús. No confundas la iglesia, el cuerpo de Cristo, con el cuerpo físico de Jesús. No tiene nada que ver una cosa con la otra. María no puede ser madre de todos nosotros porque para eso para que María fuera madre de todos nosotros, María debería ser igual que Jesús, igual que Jesús en todos los aspectos y en todos los sentidos, básicamente tendría que ser Dios mismo también, para poder tener que ser una cuarta en la Trinidad, para poder decir que ella eh, nos lleva, ella es la madre de todos nosotros. Por eso decía, comparaba, Jesús es el nuevo Adán, pero María no es la nueva Eva. Romanos 5:14 dice, no obstante reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. No habla de María por ningún lado. María no es madre de nada, ni la nueva Eva de nada.
Este versículo solo está hablando de Jesús, no está ni por asomo mencionando a María. Queda refutado el hecho de que María sea nuestra madre, la nueva Eva. Primero porque la Biblia deja en claro que es pecadora, y lo dije en mi exposición, y segundo porque el único que puede dar vida después de la muerte que entró en Adán es Jesús. María no puede dar vida de ninguna manera. Si tú me dices que María puede darnos vida, igual que Jesús, ahí sí capaz que te creo que es la nueva Eva, la madre de todos los creyentes, pero no es el caso. Si me dices que María da vida igual que Jesús, estás mintiendo y yendo contra la misma Biblia. La palabra de Dios dice, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí vivirá. No dice, yo y María somos la resurrección y la vida, y el que cree en nosotros vivirá. No dice, María y yo somos los padres de la iglesia, María y yo somos los nuevos Adán y la nueva Eva. Solamente dice, y hay una excepción para Jesús, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí vivirá. No dice que cree en María tampoco, el que cree en mí, en Jesús. Nadie te puede llevar a Dios si no es Jesucristo. También dice Hechos 4:12 que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. Entonces, ¿de qué madre de todos nosotros me estás hablando si solamente a través de Jesús, como dice Hechos 4:12, solamente a través de Él hay salvación? Porque no hay otro nombre, y se entienda bien, no existe otro nombre bajo el cielo dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. No es el nombre de María, ni de San Justiniano, ni de San Pepito, ni del Papa Tanto, ni de Martín Lutero, ni de nadie. Solamente mediante nuestro Señor Jesucristo. Hechos 4:12 es contundente y bien claro, no hay otro mediante el cual podamos ser salvos. ¿Y sabes por qué podemos ser salvos? Porque como dice Hebreos 10, solamente Jesús es libre de toda mancha y de todo pecado. María no es inmaculada, porque si María fuera inmaculada, ella tendría que ser la nueva Eva, tendría que darnos vida y tendría que darnos resurrección, y a través de creer en ella tendríamos que ser libres de todo pecado, y María no puede hacer eso ni por asomo. Primera de Corintios 15:45 dice, así también está escrito, fue hecho el primer Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Vivificar es dar vitalidad, es dar vida. ¿Por qué Jesús podía dar vida? Porque solo Él era el Cordero Inmaculado. En el antiguo pacto se hacían sacrificios una y otra vez, constantemente, y no eran suficientes. ¿Por qué? Porque nadie era perfecto como el Cordero inmolado, el Cordero perfecto, el Cordero que es solamente Jesucristo. Solo Jesucristo es libre de todo pecado, porque Él es el Cordero que podía pagar ese sacrificio. No hay nadie en la tierra, ni lo hubo, ni lo habrá, que sea como Él. Él es Dios, Él es sin pecado. María no es Dios ni es sin pecado. María no estaba apta. Si María fuera apta para cumplir el sacrificio, si María fuera sin pecado, entonces ella habría cumplido toda la ley. Y por demás habría venido Jesús. ¿Para qué necesitamos una nueva Eva si tenemos al nuevo Adán, que con él, con su perfecto sacrificio y su perfecto sacerdocio que no tiene María, pudo cubrir y expiar el pecado de todos nosotros una vez y para siempre? Así de perfecto es nuestro Señor, y no lo es María. Decir que María es madre de todos nosotros es un error garrafal. Decir que María es sin pecado y por eso es nuestra madre, y que es sin pecado y por eso es la nueva Eva, es un error garrafal de catolicismo romano, que lo único que hace es idolatrar a María bajo la excusa de que no lo hace. Como estaba leyendo también, María queda fue por completo fuera de esta ecuación, porque si vas contra Hechos 4:2 y Juan 11:25, cometés una herejía tremenda. Decir que María es la madre de todos nosotros es una herejía tremenda, y ya lo expliqué, lo vuelvo a repetir por si no queda claro. Ella no es sin pecado, ella no es la nueva Eva, ella no tiene las características de Jesús por adhesión ni por absolutamente nada. Así que no sé cuánto tiempo me queda, Ubaldo. Rose, te queda 1 minuto con 50 y aparte tus 3 minutos. No sé si los quieras ocupar o. No, los 3 minutos no lo voy a ocupar. Creo que Ok, ya entonces voy te queda redondeando ahí. 1 minuto con 50. Nada, voy redondeando ahí, paso el tiempo a Boris. Así no se hace tan largo el debate. Ok, gracias, Rose. Entonces, este fue el segundo tiempo de nuestra hermana Rose, de la contrarrefutación a la refutación ya dada de nuestro hermano Boris.
Ahora le toca a nuestro hermano Boris. Boris, ¿estás listo? Totalmente. Ok, pues entonces tu tiempo comienza ahora, brother. Ok, ella dice herejía, perdón, ella dice que es una blasfemia, algo así, ¿verdad? Es un error llamar a María madre de todos nosotros. Yo me voy a centrar en el tema principal, ¿no? Y es un error, dice que nosotros le llamemos totalmente inmaculada y todo eso. Primero recordarle que lo que dijo Martín Lutero fue el mismo Martín Lutero y recordarle que si ella es de confesión evangélica, el padre de los evangélicos, o sea, el padre, ¿no? Visitemos pues toda la rama, parece que no conoce las ramas del mismo protestantismo y cómo llega hasta el evangelismo o el evangelista. Claro que este evangelista rechaza los dogmas, algunos dogmas de la misma reforma, y la reforma también le llama sectario al evangelista por haberse separado y por haber rechazado también algunos dogmas de la misma iglesia luterana en este sentido, ¿no? Por eso es que nosotros manejamos una frase muy importante que se llama, pues, los hijos no deseados de Martín Lutero, llamémoslo así decorosamente, ¿no? Porque son hijos de la Reforma, no lo quieren aceptar y Lutero tampoco los quiere, digámoslo así. Si ella pues se pone a investigar un poquito la historia de su misma iglesia, en 1932 nace pues los pentecostales evangélicos, y si es evangélica, si se dice ser evangélica, pues viene de una dismorfia o de una, ¿qué te digo? Sí, de una dismorfia pues del protestantismo y de la reforma. Te voy a dar ahorita el nombre de los libros en los cuales nosotros nos basamos. Nosotros no hablamos por hablar, nosotros no decimos estás en un error por decir nada más. Por ejemplo, el libro de la oración a María Inmaculada, lo puedes ver, este libro es de Elizabeth Aguilar y de Manuel Rivera del 2019, nada más que ahorita, ¿no? De Kempis también Mariano, lo puedes ver, este es un fragmento que habla sobre la Inmaculada Concepción de María. Eh, el autor, pues, o la autora, mejor dicho, Carmela Otero Núñez, en 1982 también te escribe de María Inmaculada o María Santísima Inmaculada, ese también es su libro. María Inmaculada, los recuerdos históricos y también afectuosos desahogos. Esto también es un libro de Joaquín Roca, Comet de 1856, y tú lo puedes leer, tú lo puedes visitar, tú lo puedes escudriñar para que así tengas un poquito de base y no se pueda pues hablar simplemente de memoria o decir tú estás mal porque estás mal. No, hay que dar bases, hay que dar fundamentos, hay que dar fuentes, y yo te estoy dando fuentes de donde también se saca pues todo esto, ¿no? María Inmaculada, a pesar de también los documentos también oficiales de la Iglesia Católica que ya te he citado en mi primera exposición, María Inmaculada también del mismo autor César Sánchez Ortiz y de Sergio también Andricain, ¿no? Esto tú lo puedes leer también y te podría así dar pues bastantes fuentes en las cuales pues se toma estas mismas declaraciones, incluso del mismo Martín Lutero. Hay bastantes fuentes que tú puedes recaudar para pues ver en qué creían los primeros cristianos. Y justamente vamos a hablar de los primeros cristianos y de cómo te habla también la patrística o algunos libros también de la tradición. Por ejemplo, en la ascensión de Isaías capítulo 11, versículo 12 al 14, esto es en el 90, en los años 90, hablemoslo así claramente, o sea, es en el primer siglo nada más, y te dice, y la historia respecto al niño se difundió, dice en Belén. Algunos dijeron, la Virgen María ha dado a luz a un niño 2 meses antes de que se casara, y muchos otros dirán, ella no ha dado a luz a niño alguno, ni siquiera utiliza una partera con ella, ni hemos escuchado los gritos de los dolores de parto. O sea, los dolores de parto son señales de una mancha, ¿no? De una mácula, es una sentencia de pecado, pero en María no había. En las odas de Salomón te dice, es un gran hallazgo después de la Didache para el primer siglo de la literatura de los mismos cristianos, como esta misma obra de las Odas de Salomón, capítulo 19, versículo 7 al 8. Esto está en el año 80 escrito, o también datado en el año 125 después de Cristo. Y esto te dice claramente, entonces la Virgen María se convirtió en una madre con grandes misericordiosos, y ella trabajó y dio a luz al Hijo, pero sin dolor, porque no ocurrió sin propósito, y ella no buscó una partera porque Él la hizo dar vida, ¿no?
Ella, dice, aguantaba como un hombre fuerte, con voluntad, implicado como uno, no sufrió, dice, dolor ni la consecuencia del pecado que está en Génesis 3:16. San Justino Mártir, eh, en el diálogo con Tripto, también te dice: Jesús se hizo hombre por la Virgen, de modo que el camino, de modo que el camino que fue tomado por la desobediencia en el principio a través de la serpiente podría ser también el camino mismo por el cual se destruyese Eva. Virgen e inmaculada, dice, concibió la palabra de la serpiente y dio a luz la desobediencia y la muerte. Pero la Virgen María recibió la fe y la alegría cuando el ángel Gabriel le anunció las buenas nuevas de aquel Espíritu del Señor, y que el mismo Espíritu del Señor vendría sobre ella, y el poder del Altísimo la cubriera con su sombra, por la cual el santo que nace de ella es el Hijo de Dios. Y ella respondió: hágase en mí según tu palabra, hágase en mí según tu palabra. Y aquí te dice claramente San Justino, ¿no? Y te está hablando, y te puedo citar también bastantes, te puedo citar a San Irineo, contra las herejías, así se llama su libro. Te puedo citar también a esta misma homilía de Orígenes, su homilía número 1, o su primera homilía a San Hipólito de Roma, que todos aquellos santos te van a decir que María ha sido totalmente virgen. Y estos santos pues son parte de la patrística, parte de lo que tus mismos líderes leen y dan testimonio de eso. Hay muchos debates incluso con los mismos bautistas, con los mismos pentecostales evangélicos, a la cual tú, pues, bueno, tú perteneces, Rose, pues que son bastantes, se llaman ser pastores, se llaman ser, pues, predicadores y todos aquellos que también citan los libros de la patrística. Y estos mismos libros de la patrística y estos mismos autores te están diciendo que María es inmaculada, o siempre ha sido inmaculada, sin mancha, sin tacha. ¿Y por qué ellos dicen esto? Vamos a irnos ahora sí a la palabra del Señor, y vamos a ver si la gracia que nosotros nos recibimos en la actualidad es por el Señor Jesucristo o no. Basta leer solamente un versículo de los muchos o cientos que hay para pues enseñarte esto. Dice en Romanos capítulo 5, versículo 1, dice: por la fe hemos sido reordenados y estamos en paz con Dios, por medio de Jesucristo nuestro Señor. Por Él, dice, hemos tenido el acceso a un estado de gracia. Otra vez, por Él hemos tenido el acceso al estado de ¿qué? De gracia, por el mismo Señor Jesucristo. ¿Por qué? Por su muerte y por su resurrección. Y dice, y hacemos, dice, alarde de esperar la misma gloria de Dios. Y esto es muy importante, ¿no? Y por eso te decía yo, porque esta gracia que nosotros recibimos ahora es la que nos salva, la que nos cubre de todo pecado, la que nos hace olvidar cualquier pecado, la que se pone y se antepone pues ante cualquier pecado, porque el mismo Romanos capítulo 5, versículo 14, versículo 12, te va a hablar de un Adán que ha padecido ese mismo pecado, que ha introducido ese Boris, mismo pecado en el mundo. te quedan 2 Sí, minutos, Boris. ya, es muy cortito. Entonces vámonos directamente al Evangelio. Vámonos directamente al Evangelio, capítulo 1, versículo 28, te dice claramente en San Lucas, ¿no? Y vamos a refutar fácilmente. Esta parte dice: llegó el ángel hasta ella y le dijo: alégrate, ¿quién? Llena de gracia. Aquí no le dice alégrate, María. Utiliza como sustantivo el quejaritomeni, y yo le hago un reto público a la misma Ros. Espero que también en el siguiente bloque, que es una pregunta que a nosotros nos corresponda, pueda contestar también esto que es muy importante. No existe en el Nuevo Testamento un quejaritomen. No existe en el Nuevo Testamento un quejaritomenos. Esa palabra solamente se utiliza aquí en Lucas 1:28. Que me diga que se utiliza en otro pasaje va a ser alarde de esa su ignorancia que tal vez puede proclamar, ¿verdad? Porque en ninguna parte del Nuevo Testamento se encuentra otra vez la palabra quejaritomenos o quejaritomen. Eso no existe, no existe. Y solamente se utiliza para María, la quejaritomeni, que es pues, la elegida del Señor, la que está puesta en gracia por ese mismo Señor, la que la cubre el mismo Señor, el mismo nuestro Dios Yahvé, para que ésta sea la madre de Dios, la madre pues de este mismo su Hijo, que era el mismo Señor Jesucristo. Y te dice pues en Lucas 1:43, dice: ¿cómo he merecido yo, dice, que venga la madre de mi Señor? Apenas llegó tu saludo a mis oídos, el niño dio saltos de alegría en mis entrañas. Dichosa tú por haber creído que las cosas de Dios se cumplirían. Y aquí dice
Rose dice, ¿no? Ella misma reconoce que tiene pecado. Aquí yo no veo en ninguna parte que María reconoce que tiene pecado. Dice, María dijo entonces, proclama mi alma la grandeza del Señor y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador. ¿Por qué Dios mi Salvador? Porque la había preservado desde mucho más antes, desde ese artículo desde ese Isaías 7:14, a la misma María le había puesto la gracia del mismo para que ésta pues no tenga pecado, Tiempo, para que Boris. ésta sea salva. Ok, muchas gracias. Ok, pues yo creo que ya acabamos con nuestros 20 minutos de exposición, nuestros 10 minutos de refutación, 10 minutos de contrarrefutación y ahora vamos con las preguntas. Cada pregunta es de 1 minuto y las respuestas son de 3 minutos, pero también quiero aclarar a cada uno de nosotros que las preguntas traten de hacerlas lo mejor que se puede, que se entiendan las preguntas, por favor, para que la persona que va a dar la respuesta pueda decirlo sin ningún problema y así no tardar tanto tiempo. También quiero pedirles a todas las personas que estén viendo este debate, que es un dogma de la Iglesia Católica, María Inmaculada, por favor sigan tomando sus apuntes y ahora continuamos con nuestra primera pregunta. Rose, tú eres la que vas a hacer la primera pregunta. Ahora prende tu micrófono y ahora haz tu primer pregunta, Rosy. Bueno, a ver, voy a tratar de hablar claro. Juan el Bautista fue lleno del Espíritu Santo desde el vientre y sin embargo pecó. La pregunta para Bori es, ¿acaso un don de Dios como es ser lleno de gracia es menor que ser lleno del Espíritu Santo, quien es nada más y nada menos que el Espíritu Santo, el mismo Dios? Esa es mi pregunta, porque si él me dice que el don de Dios es mayor que el mismo Espíritu Santo, entonces solamente así me podría demostrar que María es inmaculada, porque Juan el Bautista, siendo lleno del Espíritu Santo, pecó. ¿Se entiende mi pregunta o la explico de nuevo? Tiempo, Rose. Boris, ¿entendiste la pregunta o no la entendiste? Que formule otra vez, Rose, no se Ok, entiende muy Rose, bien. ¿puedes formularlo otra vez, por favor? Bueno, Juan el Bautista, sabemos todos los creyentes, que Juan el Bautista fue lleno del Espíritu Santo desde el vientre y sin embargo pecó. La pregunta es, ¿acaso un don de Dios como es ser lleno de gracia es menor que ser lleno del Espíritu Santo, quien es nada más y nada menos que que el mismo Dios, porque el Espíritu Santo es Dios? ¿Entendiste, Boris, la pregunta? Sí, ahora sí, ahora sí. Ok, entonces tienes tus 3 minutos para hacer tu respuesta a partir de ahora. Ok, muchas gracias. Yo le voy a contestar con la misma palabra del Señor y dice, por entonces María tomó, esto está en Lucas 1:39, dice, por entonces María tomó su decisión y se fue sin más demora a la ciudad ubicada en los cerros de Judá. Entró en la casa de Zacarías y saludó a Isabel. Y esto téngalo mucho presente, ¿no? Quien saludó a Isabel fue María. Y dice, al oír Isabel su saludo, el niño dio saltos en su vientre. Ahí está. Al oír Isabel el saludo, el niño dio saltos en su vientre. Primero, ¿no? Dio saltos en su vientre. Isabel, dice, Isabel, no está hablando de Juan el Bautista, está hablando de Isabel. Dice, Isabel se llenó del Espíritu Santo y exclamó en alta voz, bendita tú eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Eso es lo que exclamó Isabel, o mejor dicho, el Espíritu Santo, ¿a través de quién? De Isabel. Aquí en ningún momento está diciendo que fue Juan el Bautista quien exclamó esto, que a Juan el Bautista pues le cayó pues este mismo Espíritu Santo de este mismo, o sea, en este mismo acontecimiento. Las palabras son textuales, dice a Isabel, no a Juan Bautista, primero. Segundo, eh, estar lleno del Espíritu Santo, dice la misma Rose, se puede comparar con la gracia. En este caso y en este sentido, la gracia pues es un medio de justificación que nosotros tenemos. En la teología, si tú vas a estudiar un poquito teología, si tú vas a estudiar qué es la justificación, qué es la salvación y todo eso, vas a encontrar que sin gracia no puedes entrar en esa salvación o en esa justificación. ¿Qué es la gracia? La gracia es la que nos recubre a nosotros ese favor inmerecido, es ese amor que tiene el mismo Dios y que te da, ¿no? Que te da esa misma gracia. Tú lo agarras la gracia, dices, ok, Señor, yo lo acepto por medio del bautismo, por medio de los sacramentos, etcétera,
tú admites pues eso, en este caso te estoy hablando de nuestro caso, y recién pues puedes tener esa gracia que te cubre del pecado. Eso es estar en estado en gracia, o sea, estar en la amistad con Dios, estar en esa plenitud, en esa pureza de espíritu y de tu alma y de todo eso, para poder pues integrarte en la visión beatífica de Dios. A eso sí se le llama gracia. Esta misma gracia de la cual te estoy explicando, María ya la tenía, y te voy a explicar otra vez, María ya la tenía muchísimo más antes, desde su misma concepción, desde que había sido incluso pensada, María ya tenía esa misma gracia que a nosotros nos cubre, que a nosotros nos dice, no hay pecado en él, porque estar en gracia es estar sin pecados, estar, ¿cómo te podría decir?, en amistad con Dios, es estar puro y limpio. Y cuando María está en estado de gracia, cuando María está en esa plenitud de gracia, no puede caber ni una pizca de pecado en ella. Tiempo, Boris. Gracias. Bueno, pues ahora va el tiempo de la pregunta de nuestro hermano Boris Glenn Soto a nuestra hermana Rose. Por favor, Boris, prende tu micrófono y tienes 1 minuto a partir de ahora. Lanza tu pregunta. Ok. Mi pregunta es respecto a Lucas 1:28. La misma Rose decía que nosotros no podemos aplicar esta parte solamente a María. Vamos a ver si es cierto o si no es cierto. ¿En qué tiempo está escrito la palabra Keharitomeni? Y si me puedes dar el caso de y el mismo modo de esta misma palabra, de acuerdo a las Sagradas Escrituras, de acuerdo a la morfología y a la sintaxis en griego. Adelante, Ros. Rose, ¿sí te entendiste la pregunta? Rose, prende tu micrófono. Sí, perdón, estaba hablando con el micrófono apagado. Sí, entendí la pregunta. Ok, bueno, entonces tienes a partir de ahora tus 3 minutos y tu tiempo comienza ahora. Bueno, esa pregunta yo la ondeo, creo que a lo largo de toda la exposición y refutación, creo que también toqué un poco en la contrarrefutación. Dije claro y contundente, es indistinto si María era la llena de gracia o no, porque leí un montón de versículos que decían que muchos creyentes son llenos de gracia y eso no significa, ser lleno de gracia no significa que seamos inmaculados de todo pecado. Es absolutamente hasta absurdo el hecho de discutir si María era o no llena de gracia. Si le te damos el crédito, lo único que dice el verbo en griego es que era llena de gracia y eso no es requisito. Mismo, bueno, ya hablé de los versículos citados donde muestran un montón, nosotros como creyentes también somos llenos de gracia, gracia sobre gracia, leí un versículo en la Biblia, y la misma María también se reconoció como pecadora, y te lo puse en paralelo con el Evangelio, cuando Jesús dice que él no vino a llamar justos, sino a llamar pecadores, y María se reconoció a sí misma como pecadora, y también de Romanos incluye a María dentro de ese todos pecamos. Bueno, lo toqué básicamente en toda mi exposición, así que es indistinto discutir si el término es aplicable o no a, a muchas cosas, porque el término lo único que está diciendo es que es llena de gracia y todos los creyentes somos llenos de gracia. María se reconoció como pecadora y no me refutaste tampoco el hecho de Romanos, no me refutaste la ley, el Levítico y María llevando los dos palominos, como uno para el holocausto y otro para expiación de qué, del pecado. Si la misma Biblia reconoce a María como pecadora, si el mismo Pablo dice que si decimos que no tenemos pecado, somos mentirosos, ¿por qué vamos a ser mentirosos? Porque vamos a ser mentirosa a María. Entonces, ¿de qué nos sirve analizar si el griego que escribiera no sé qué cosa, perdón por la expresión, si lo único que sugiere el verbo es que es llena de gracia, nada más? No hay que adjudicar que por uno ser lleno de gracia es un requerimiento para ser libre de pecado. Es totalmente falso decir que, y también es totalmente falso decir que solo María fue la primera en obtener la gracia de Dios, porque ya te lo expliqué en Génesis,
bien claro y contundente dice que la gracia de Dios fue derramada en Adán y Eva, cuando sin merecer el favor de Dios, que eso es la gracia, debiendo morir, Dios Tiempo, Rose. derramó su gracia. Bueno, gracias. Tiempo, Rose. Bueno, Ok, pues entonces apaga tu micrófono, Rose, por favor. Y bueno, pues con esta pregunta y esta respuesta que se acaba de dar al final, acabamos de terminar este gran debate o este gran compartir de la palabra. A todos los hermanos que nos estuvieron siguiendo aquí en este perfil personal de nuestra hermana Rose, que es donde se está transmitiendo, les damos las gracias a cada uno de ustedes. Y también les quiero decir que en el canal de nuestro hermano Boris Glenn, la Iglesia Católica también se va a estar transmitiendo. Para los que lo quieran volver a ver y quieran hacer sus anotaciones, lo pueden ir y buscar en el canal de nuestro hermano Boris Glenn Soto. Ya habiendo terminado esto, tenemos nuestro minuto de despedida y quiero comenzar con la dueña de aquí, de este canal, que es nuestra hermana Rose. Por favor, Rose, prende tu micrófono y tienes tu minuto de despedida, pero sin poner nada de argumentación de lo que fue el debate, solamente es despedida y eso es todo. Tienes tu minuto a partir de ahora. bueno, muchas gracias, Boris, por invitarme a debatir este tema tan lindo que es eh, la Inmaculada María. Este, Al fin se cumplió, después de tanto esperar y postergar, al fin pudimos debatir. Te agradezco mucho, este, y te agradezco el respeto también con el que te has dirigido en este debate. Y también a Ubaldo por prestarse a moderar, que sabemos que a veces los tiempos de uno no, no están para internet, pero muchas gracias también, Ubaldo, por prestarnos tu tiempo y saludos a todos mis hermanos. Grace, discúlpame que no te avisé, es que fue algo improvisado, Boris te lo puede decir, salió así de la nada. Este, y nada, eso, bendiciones a todos y, y bueno, te dejo a Boris despedirse. Ok, tiempo. Bueno, pues entonces ahora tenemos su minuto de despedida de nuestro hermano Boris Glenn. Adelante, Boris, prende tu micrófono y comienza ahora. Sí, muchas gracias, Ubaldo, por hacer de moderador. Primeramente, siempre las gracias a Dios. Segundo, pues a los que han estado aquí en el panel, escuchando siempre los terceros, que son también a los que nosotros queremos llegar. Eh, También agradecerle a Rose Angels por darse cita pues este debate y como ya dije, ¿no? Improvisado, a ti también Ubaldo Rodríguez por ser de moderador, por siempre estar ahí dispuesto. Cada convocatoria que pues bueno hacemos a veces siempre es casi espontáneo estos debates que surgen. Y también pues decirles a todos, invitarles también a muchos más compartires que nosotros vamos a hacer, muchos debates también en el canal de Iglesia Católica. ¿Por qué no? Y también responder tal vez alguna pregunta de que si, si no he debatido, digamos, agresivamente y todo eso, es que también hay que ver, digamos, con el rival con el que estamos, ¿no? Y Rossi ha manejado en un término muy respetuoso y además también es nuestro primer debate, no la voy a tratar como un, ¿qué te digo? Luis Coelho, a un Barragán, etcétera, ¿no? Muchas gracias. Ok, Eso simplemente. bueno, tu tiempo terminó. No sé si le quieran dar un poquito más a Boris si se quiere despedir o decir algún otro comentario. Eso es No, lo que dijera. simplemente adherir de que sí se van a venir más compartires y también te comprometo a ti, ¿no, Waldo Rodríguez, a formar parte ya del canal que va a estar muy interesante. Hay bastantes novedades en las cuales también queremos implementar y pues bueno, vamos a estar tal vez más frecuente haciendo más videos. Eso nada más. Muchas gracias, Waldo. Ok, Boris, bueno, pues estamos ya listos con este nuevo proyecto, bueno, de nuestro hermano Boris, pero también yo les quiero dar las gracias a cada uno de ustedes, le quiero dar las gracias a Rose por haber prestado su canal y lo pueden ver todos en su perfil, que es su perfil personal de Rose. Eh,
para que lo sigan compartiendo, por favor. Les pedimos que lo sigan compartiendo porque es de mucha edificación, tanto del lado de los cristianos evangélicos como también del lado de los cristianos católicos. Bueno, pues mi nombre es Osvaldo Rodríguez y yo pertenezco a la iglesia de San Blas de la ciudad de Chicago, acá en Illinois, en Summit, Illinois, y pues soy cristiano católico y pues les doy las gracias a los dos que estuvieron aquí en esta noche debatiendo. Gracias, Rose, gracias, Boris, y que Dios los bendiga y que bendiga también a todas las personas que escucharon este debate, este compartir de la palabra. Buenas noches. Buenas noches. Chau, chau.